Hola, ahora sí me escuchan. No, pero aquí sí, en los que están en Facebook, cualquier cosa. Ah, oh, sí, ahora sí, ya. Ahora sí se escucha. Sí. Ya, ahora sí. Vamos a ver. Ahora sí, es que estoy probando esto para ver si se escucha más clarito. Entonces, los que están en Facebook, cualquier cosa, me dicen.
Ay, Por eso te espíritu, metías por acá. espíritu de Dios. Vamos a ver. Vamos a ver, sí, ya, vamos a ver. Ahí lo estoy probando, ahí están viendo ustedes. Vamos a ver. Ahora sí, vamos a ver qué. Hola. No, no se escucha en Facebook. No se está Ahora sí, oiga. Ahora Ahora sí se sí. está escuchando. Ahora sí se está escuchando, sí. Gracias, mi amor. Qué raro, aquí no se me escucha. Es que usted sabe que no me queda esta clase. Gracias, mi amor. Ah, ya, ahora sí. Ok. Claro, aquí no se me escucha. Ok, aquí. Ya, ahora sí. Es que como estaba con el micrófono, ¿verdad? Bueno. Entonces, haciendo un repaso de esto, dice que el día de la caída hablamos sobre los muros de Jericó, por los que nos estaban escuchando en Facebook, hablamos sobre los muros de Jericó, sobre cómo ellos llevaron las directrices, punto por punto, los muros cayeron, cómo a Adán y a Eva se le dan directrices, pero cómo ellos permiten que el enemigo los cómo permite que el enemigo venga a engañarnos. A través de eso, ¿qué pasa? Hay una generación con maldición de pecado. ¿Por culpa de quién? De una persona que tomó una mala decisión y después se le unió al otro. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. A veces me dicen, pastora, pero es que contésteme rápido. Yo no. Un momento, yo cuando a mí Dios no me ha dicho, yo no voy a hacer nada. A mí no me pongan a que les conteste rápido. Hay cosas que no. Hay cosas que yo no voy a contestar rápido. ¿Por qué? Porque yo tengo que escuchar la voz de Dios como pastora, como profeta, como hija de Dios, como su sierva. Yo no puedo dejarme llevar por las emociones. Ah, Eva quería ver más allá. Ah, la tentó. Ella quería ver más allá. ¿Y qué pasó? Toda una generación con pecado. Toda una generación con pecado. ¿Cuándo es el día que esto va a acabar? Cuando nos vamos con el Señor. Que lo estaba diciendo en Romanos 20:23. Ahí lo habla muy claro. Entonces dice, y el día de la caída empezó una batalla a muerte entre Satanás y la simiente santa. El Señor primero castiga a la serpiente por haber tentado al hombre y la confina a arrastrarse sobre la tierra. Satanás ha sido arrojado de los cielos y su lugar preeminente ahora ha sido cambiado por la miseria de la oscuridad. Su lugar estará en lo más bajo. Luego el Señor reprende a la mujer y la envía de castigo como los dolores de parto. Por último castiga al hombre enviándolo a trabajar incesantemente hasta que muera y se vuelva polvo. Hasta que muera. Aquí encontramos un principio que debemos de tener en cuenta, el cual debe de ayudar a evitar ciertas prácticas de la sanidad interior. En la sanidad interior hay cosas que uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que utiliza la parte de psicología y empiezan a hacer, ¿cómo es que se llama esto? A hacer que vuelvan atrás y, ¿verdad? Y que se salgan de su cuerpo y un montón de cosas que se están utilizando dentro de la misma iglesia. Entonces hay que tener mucho cuidado en las cosas que hacemos para el Señor, aún en la guerra espiritual, aún en la liberación demoníaca, aún en la sanidad interior. Cosas que no vayan en contra de lo que Dios nos ha enseñado.
Amén. Dice, pero nunca podrá entrar en la mente o en el corazón del hombre para conducirlo al pecar. Adán y Eva fueron castigados porque ellos tomaron la decisión por su libre voluntad. ¿Qué tenemos nosotros? Libre voluntad. Pero ¿qué es lo que al hombre le sobra? Rebeldía. Hoy no quiero tal cosa, simplemente hoy no quiero orar. Hoy no quiero adorar, simplemente no adoro. Hay que tener cuidado, amados. Por eso hay tanta gente mala ahí que se rebelaron. Yo en la barbería escucho hombres, cantidad de hombres por día hablar. Y le puedo decir que la mayoría de hombres que llegan no quieren saber de Dios. Y los hombres que le servían al Eterno están enojados. Servidores de Dios, vieran ustedes la cantidad de adoradores. ¿Cómo puede ser que en este proceso que hemos pasado nosotros en el ministerio, ahorita que no se puede poner parlantes, no encontremos un adorador con una guitarra? ¿Dónde están, amados? Muchos de ellos están en el mundo. Muchos de mis compañeros toqueas, chofaristas, se fueron al mundo. Ya muchos volvieron gracias al Eterno. Danzores, pastores, profetas, evangelistas. ¿Por qué? Porque lo que más hay en nosotros es rebeldía. Y cuando hay rebeldía, ¿quién gana? ¿Quién está ganando? El enemigo. Cuando usted llama a otro para chismorrear y decirle cosas, y comen pastor al carbón, pastor a la leña, pastor al fogón, pastor frito, pastor asado. Rebeldía, amados. Rebeldía. Eso no le agrada al Señor. Y si yo lo hago como pastora y como oveja asada, oveja frita, oveja, no le agrada al Señor. Todo esto es para que aprendamos cómo ganar una batalla espiritual. ¿Cómo ganamos una batalla espiritual? ¿Cómo la vamos a ganar? Siendo fieles al Padre Eterno. Dice que es interesante observar que Dios habla de la lucha que inicia en el momento de la primera caída. Esa lucha entre Satanás y el reino de Dios. Satanás estará actuando a través de su simiente, es decir, de los hombres y de la mujer que se identifican con él, y la simiente de la mujer, es decir, los hombres y mujeres piadosos que buscarán extender en el reino de Cristo. Y dice que en Génesis 3, volvemos a Génesis 3, 15. Y dice, y pondré hostilidad. Aquí dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ese día empieza una guerra entre las dos simientes, entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. ¿Cómo habla la Biblia? La Biblia les llama también llamados hijos de los hombres. ¿Son hijos de Dios o son hijos del diablo? Y el primer ataque luego de la caída, la simiente del diablo, pues ¿a quién ataca? Después de que ataca a Adán y a Eva, a ver, díganme ustedes, ¿a quién ataca en Génesis? Después de la caída de Adán y Eva, ¿quién sigue? ¿Qué habla la Biblia? A ver. Los hijos. Los hijos. ¿Por qué atacaron a los hijos, Zulema? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Abel y Caín entró una decisión entre ellos dos.
Había uno, rebeldía, envidia, envidia, uno al otro. celos del uno al otro. ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué pasó eso, Pastora Zulema? Porque ya había una puerta abierta, ya había pecado, Ya había se metió pecado. a la casa, a la familia. Eso es lo que está pasando hoy. Exacto. Y dice, en el capítulo 4 de Génesis, en el 1, dice, ahora bien, Adán tuvo relación sexual con su esposa Eva, y ella quedó embarazada cuando dio a luz a Caín y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso de nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda al Señor. Abel también presentó una ofrenda y las mejores partes de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. Y el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Pero, ¿por qué? Porque ¿por qué están enojados? Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te ves tan decaído? Ve aquí que el Señor está hablando. Será aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacerlo, correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta y el acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo al ser su amo. ¿Qué había ahí ¿qué había ahí en Caín? ¿Qué era lo que había en Caín? Dice la Biblia que estaba ansioso, que Dios lo ve ansioso. Dice, está a la puerta el acecho y ansioso por controlarte. Ya Dios había visto el plan de Satanás en Caín. Ya Él se lo está anunciando, se lo está diciendo. Viendo lo que había pasado, hermanos. Ya viendo lo que había pasado. Y dice que cierto día Caín le dijo a su hermano, salga al campo. Mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano Abel. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? En el versículo 8. ¿Qué hizo Caín con Abel? A ver. Lo mató. Lo mató. Lo mató. Y dice que luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Yo sé que mentiroso, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de tu hermano clama. ¿Qué había en todo eso? Ok, en Adán y Eva, en Caín y Abel, ¿qué había ahí hasta ese momento? ¿Una qué? Celos. ¿Había una qué? ¿Qué estamos estudiando nosotros? Una guerra, una batalla. Una guerra. ¿Qué estaban trabajando ahí? ¿Quiénes estaban trabajando en todo esto? Los demonios. Los demonios. Y dice, y ahora eres maldito.
eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. Y la tierra ya no te dará buenas cosechas. Por mucho que trabajes, de ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín le respondió al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. Y el Señor le respondió: no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para que cualquiera que intentara matarlo. Y luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, en el oriente del Edén. Amén. ¿Había guerra espiritual o no había guerra espiritual ahí? Claro que sí. Claro que sí. Amén. Son varios casos que hay aquí y los vamos a ir viendo poco a poco. Pero dice que Noé, vamos a Noé. Dice que luego encontramos a Noé, un hombre justo, piadoso, quien viene por la línea santa, y a este le toca convivir en medio de la simiente de Satanás. Hombres corruptos entregados solamente al mal. Oiga lo que está diciendo aquí. Está hablando de Noé. Está hablando de un hombre justo y piadoso. De un hombre justo y piadoso, que tenía que vivir entre personas malas. Hay gente que dice: ay no, yo no voy aquí porque me contamino. Yo no voy allá porque es que después me pasa algo. Yo no hago esto porque tal y tal cosa. Entonces, dice la Biblia que vivimos en este mundo, ¿verdad? Vivimos aquí, pero no somos parte de él. O sea, vivimos aquí, pero nosotros nos tenemos que comportar de una forma diferente. Y vemos a Noé y dice, en Génesis, vamos a ir a Génesis, en Génesis 6, 5. Dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber criado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Vea usted aquí qué fuerte. Y se le partió el corazón. En la guerra espiritual, ¿cómo cree usted que se siente el Señor con nosotros? Cuando nosotros hacemos cosas tan malas, cuando de verdad no nos entregamos al Señor con todo nuestro ser. Lo decía aquí el sábado. Gente muriendo en los países donde están siendo perseguidos. Y nosotros aquí en Costa Rica, o Amalia allá en Puerto Rico que lo va a ver, o los de Colombia, los de México, los del Salvador, los del Guatemala, que no hay persecución como hay en esos otros países. Y aún así nos da pereza adorar, nos da pereza orar, nos da pereza todo. Teniendo la libertad. Por lo mínimo decimos no oramos. Por lo mínimo decimos ya no adoramos. Por lo mínimo decimos renunciamos. Pero dice que Noé estaba en medio de gente mala. ¿Noé tenía guerra espiritual o no tenía guerra espiritual? ¿Habían demonios alrededor de Noé o no habían demonios alrededor de Noé? Sí. Sí lo habían también. Pero decimos: ay Señor, úsanos Señor, como Abraham, como Moisés, como Noé. Úsanos Señor y háblanos y enciende la llama y háblanos a través del fuego, Señor.
pero hacemos las cosas que ellos hacían. Obedecemos como en este momento hasta ahí había obedecido Noé. No, no siempre. No siempre. Porque somos humanos. Porque si Adán y Eva eran imagen y semejanza de Dios y caminaban ahí en ese lugar con el Padre, ahora nosotros. Ahora nosotros. Y entonces dice, y Noé es llamado por el Señor para que construya un arca. Noé es llamado por el Señor para que construya un arca, en el cual salvará su santa simiente y destruirá a los malvados hombres que inundan la tierra de pecado. La guerra espiritual que este hombre hizo fue confiar plenamente en el Señor, quien le había dado su gracia. Amén. Vamos a ir aquí en el mismo 6, pero al 8. Dice, pero Noé encontró favor delante del Señor. Noé encontró el favor delante del Señor. Noé fue recto en su caminar ante el Señor, obrando con justicia y perfección. Esta es la mejor guerra espiritual que podemos hacer. Obrar con justicia. Hacerlo con perfección. No somos perfectos, pero tratar. Dice que tenemos que llegar a la perfección del varón, de ese varón perfecto, que es Dios. Esa es la mejor guerra espiritual. ¿Cómo guerreaban ellos? ¿Cómo peleaban ellos? Tratando de hacer la voluntad de Dios en este caso. Nuestra lucha principal se encuentra en el pecado que nos asedia. La iglesia y el evangelio se extenderán no luchando cuerpo a cuerpo con los espíritus, sino expresando el carácter de Yeshua en todo nuestro vivir. Eso dará gloria al Señor, avergonzará al enemigo. ¿Están escuchando? ¿Cómo vamos a avergonzar al enemigo? Haciendo la voluntad del Padre eterno. Haciendo lo que Dios nos está enviando a hacer. Cueste lo que nos cueste. Cueste lo que cueste. Hoy yo pude decir, no voy a dar una clase tampoco esta semana porque la garganta, los oídos, taca, taca. Pero la única forma de vencer todo eso que el enemigo quiere hacer en contra mía es hacer la voluntad de Dios. Esa es mi guerra espiritual. La semana pasada y antepasada les dije, no tenía voz, no podía, solo que les hablara por señas, y los que estuvieron conmigo saben que de verdad no tenía voz. Pero mi mayor guerra es hacer completamente lo contrario a lo que el enemigo quiere que yo haga. El enemigo quiere que yo pelee, el enemigo quiere que yo alce pleitos, que yo diga, que yo haga, que yo... Vea, amados, yo he entrado en una paz, he pasado por unas pruebas en estos días de salud y todo, pero a mí no me va a vencer, porque el que camina conmigo es más poderoso, es más fuerte que cualquier brujo, que cualquier hechicero, que cualquier agorero, que cualquier palabra de maldición, que cualquier entierro, que cualquier mal deseo que quieran en contra mío, lo que sea. Pero tengo que hacer la voluntad de Dios. Para ganar la batalla, no es peleando. No es peleando con fulano, con sutano y con mengano. Es peleándome con Satanás. ¿Pero cómo? No desgastándome. Porque si yo voy a empezar aquí, Padre, en el nombre de Yeshua, echa fuera los demonios. Y está bien, en algún momento lo voy a hacer. Pero no tenía voz. Duré 15 días sin voz. Entonces no hubiera podido guerrear. ¿Cuál es la mejor guerra? Hacer lo que Dios nos está enviando a hacer. Muchos se van a quedar botados.
Muchos se van a quedar atrás porque no van a querer avanzar. Se acostumbraron a estar donde están. Y no van a querer guerrear porque se cansaron. Se agotaron. Pero esos son los que el enemigo viene, ¿eh? Y les da, y les da, y les da, y les da, y les da. A mí me pone, y me pone, y me pone, y me pone, amados. Una, otra. Con la gente que yo más quiero. Y yo decidí no pelear. Sujetarme, estarme quedita y hacer la voluntad de Dios. Descansar. Reposar. Porque no es con mis fuerzas. Es con el Santo Espíritu de Dios. Y dice que entonces Cristo os dará la gloria del Señor y avergonzará al enemigo. ¿Quién avergüenza al enemigo? Nosotros. Tratando de hacerles cosas. No, nos avergonzamos nosotros. Porque al final dicen que qué clase de hijos de Dios somos nosotros. Cuando peleamos con nuestras propias fuerzas. Si tenemos un culto de guerra espiritual, peleando cuerpo a cuerpo con los demonios, pero luego en nuestra vida diaria hacemos lo contrario de los mandatos divinos y somos malos esposos, hijos desobedientes, malos empleados, ¿de qué nos sirvió? Más bien el ataque va a venir peor. Entonces puedo decir que los mismos demonios nos acompañarán en la danza, en los cánticos, en la guerra espiritual, donde supuestamente pisoteamos al diablo, porque realmente estaremos pisoteando pero el evangelio. Cuando usted hace guerra espiritual, cuando usted hace un montón de cosas para Dios, pero al final hace lo contrario, lo que usted va a estar pisoteando es la sangre de Yeshua, su palabra, sus mandamientos. Entonces, ¿para qué la guerra espiritual? Ojalá en el mismo lugar que hizo guerra espiritual. Amén. ¿Hasta aquí alguno quiere decirme algo? ¿Quiere compartir algo? Que levante la manita. ¿Alguno que quiera levantar la manita? ¿Ninguno quiere decir nada hasta aquí? ¿Hacer un comentario? Todos calladitos, amados. Bueno. Amén. A Elisa Duarte, que hoy entró por primera vez, es una cliente mía, amados. De ahí de Heredia. Bendiciones, Elisa. Una hija de Dios es también, una guerrera. Dios me las bendiga. Muchas gracias por haberme invitado. Guerra espiritual es un tema amplio y abarca muchas áreas y en realidad lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Actualmente guerra espiritual tenemos en todo lugar. En el hogar, en todo lugar, en el ministerio, hay a los que trabajan en el trabajo, también en lo que son los hijos, con los hijos, como dice la pastora, usted pastora, como nos dice usted que tenemos que ser obedientes y escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Porque Él es el único que nos puede dar las estrategias para poder seguir adelante y tener sabiduría en lo que nosotros vayamos a hacer o digamos o hagamos, como actuamos y también dar obedecerle a Dios, ¿verdad? Porque si somos desobedientes, nosotros no podemos hacer una guerra espiritual, ¿verdad? Si nosotros no obedecemos su palabra, porque también dar la palabra, ¿verdad? Cuando tenemos que dar la palabra,
porque dice la palabra de Dios que no es contra carne ni sangre, es contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas de las regiones celestes, de las huestes, de las huestes espirituales, de potestades, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener eso en cuenta y, y seguir adelante, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Bueno, hermanitas, que Dios me las bendiga. Amén. Amén. Muchas gracias, Elisa. Y muchas gracias por haber entrado hoy también. Qué bendición. Vemos otro que es la Torre de Babel, ¿verdad? En la Torre de Babel, ¿quién se sabe la historia de la Torre de Babel? A ver, ¿quién se sabe la historia de la Torre de Babel? Ay, no, me tienen asustados. Sadie, no me asusten. Ese era el pueblo que todos hablaban el mismo idioma y ellos todos se reunieron y quisieron hacer una torre para llegar al cielo. Y ahí fue cuando el Señor cambió los idiomas. ¿Es así? Ajá, sí, exactamente. Lo que usted decía anteriormente, Paz, es... No, mejor otro día. No, dígalo. De ahí, Sadie. Una persona una vez me dijo, nosotros tenemos que aprender guerra espiritual porque la guerra siempre está, constantemente. Si nosotros no aprendemos a defendernos, igual el enemigo va a estar atacando. El asunto de aprender guerra espiritual es aprender a defenderse, porque siempre vamos a estar en luchas y siempre vamos a estar en guerras, porque el enemigo siempre va a querer la cabeza de los hijos de Dios, a los que no son hijos o tal vez no son tan importantes para el reino de Dios. No, el enemigo no los ataca tanto, pero los que somos verdaderamente escogidos por el Señor, el enemigo siempre va a traer mucha lucha. Por algo a José, que era el soñador, lo vendieron, llegó a Egipto. Dice la palabra que, bueno, para los hijos de Dios todas las cosas no son para bien, pero tenemos que pasar por muchas dificultades para los que verdaderamente somos hijos, porque el Señor siempre va a demandar. Dice que el que mucho se le perdona, mucho ama y mucho se le demanda. Así es. Usted sabe que cuando una persona es muy buena en lo que hace, siempre se le va a demandar más. Entonces la gente siempre dice, pero ¿por qué aquel que es un vagabundo no le piden? ¿Por qué solo a mí, que yo siempre estoy haciendo las cosas bien? Y por lo mismo, porque usted siempre está haciendo las cosas bien. Entonces, es eso. Uno sabe que usted es bueno, ¿qué va a hacer uno? Y pedirle más al que es más bueno, porque ya uno sabe que tal vez el otro es vaguillo, el otro no quiere hacer las cosas. Pero el que Dios al que Dios ha escogido, dice que Dios capacita. Pero eso no es fácil, porque lo vemos aquí, eso no es fácil. La guerra espiritual no es fácil. Amén. Jessica. Me lo aplico yo en mí. Creo que esto como cuando estamos en lo que es el curso de consejería, que yo empecé, ¿verdad? Que lo tengo ahí, que tengo que seguir, que tenemos que tener un oído al cielo y otro a lo que está pasando. Porque muchas veces, lo digo por mí, y a mi mamá, a la pastora Zulema, le he comentado que cuando usted y yo estamos en obediencia, el Señor nos habla, y muchas veces nos habla y nos dice, calla. Hay momentos que tenemos que llevar esta guerra así, pero es cuando tenemos la conexión, un oído al cielo y otro en lo que estamos pasando, en las circunstancias. No es que vamos a poner la mirada en las circunstancias, es el proceso el cual Dios lo tiene para formarnos y sacar ese guerrero, esa guerrera que hay en nosotros. Amén. Pero es donde tenemos que estar en la obediencia para poder ser como Noé, que lleguemos a grado, que el Señor nos vea con agrado. Pero es donde nos cuesta, pero es donde tenemos que luchar, que es la obediencia.
Es que, para poder llegar ahí. vea qué fácil, Jessica. Es venir yo y agarrarme con el diablo, gritar, patalear, decir un montón de palabras que me las aprendo de memoria, pero no hago la voluntad de Dios. O sea, Es que esa es la parte. ¿verdad? Esa es la parte, Paz. Y muchas veces uno dice, yo deseo defenderme en mi carne, y yo deseo pelear hasta con el mismo diablo, y deseo como que me salga y atar y reprender. Sí, es lo que Dios nos manda, pero es donde llega aquella voz y le dice, calla. Hay momentos cuando usted está conectado con el Eterno y dice, calla, no hable, no pelee, porque son guerras el cual el Señor nos va enseñando y son diferentes, Paz. O sea, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí. Y en Claro. momentos que escucho la voz también dice, calla. A mí, por lo general me manda más a callar que todo. Porque Dios sabe que mejor cállese su rey. Cállese, me dice. Así me lo dice. Cállese su rey. Guarde silencio. Y es donde por días a veces ustedes ni me oyen. Y es que yo estoy en una guerra, ¿verdad? Yo estoy en una guerra. Creo que todos estamos peleando, ¿sí? Por una y diferente manera, pero es donde tenemos que estar en la conexión perfecta, Amén. que es buscándolo a Él. Así Y Él es. nos va a guiar. Amén. Yo, eso es lo que he tratado de hacer para que las cosas sean, no va a ser a la perfección porque somos humanos, obviamente, ¿verdad? Y fallamos, pero es donde tratamos de llegar a donde Él quiere llevarnos en realidad. Amén. Pastora Zulema. Amén. Para aportar un poquito respecto a la Torre de Babel. El objetivo principal, ellos se unieron a hacer todos con un mismo propósito, un mismo pensamiento, porque todos dijeron, edifiquemos una ciudad. Llegar a esta, yo digo, a este nivel de unidad, porque sabemos que esto es una lucha, una batalla, estamos hablando de la guerra. Esto es algo que usted dice, oye, yo deseo que todos peleen, al igual como yo. Siento que Dios me impulsa. Y ellos se pusieron de acuerdo todos se llegaron a unir. Imagínense qué forma más preciosa para llegar a obtener los éxitos. Pero ¿cuánto nos cuesta esto de ayuno y oración para lograr esta unidad? Mayormente en estos tiempos, ¿verdad? Necesitamos orar y ayunar para adentrar como esta gente llegaron a lograr. Y vea la torre que subieron hasta donde el Señor dijo, no, hasta aquí, ya, no me van a subir más. Pero esto es algo poderoso, esto de la Torre de Babel, ver lo que lograron con esta unidad, que es lo que todos en todos los tabernáculos de adoración buscamos, para llegar todos, ¿verdad?, en ese crecimiento, en ese mismo pensamiento, en ese mismo espíritu. Pero aquí es donde estamos, haciendo esta obra del Señor y peleando con nosotros mismos a veces, ¿verdad?, para poder entrar a ese nivel. Eso quería aportar. Así es. Lisa. Exactamente. Sí, sobre la Torre de Babel, fue más por la desobediencia. Ellos quisieron subir la torre hasta el cielo. Y ahí fue donde fue la confusión de las lenguas y la desobediencia del pueblo, de lo que son, ¿cómo es que se llama? La capital del imperio, que lleva el nombre Babilonia. Y entonces esto fue como un símbolo que ellos querían dar para la idolatría. Exacto. Querían ser grandes, ¿verdad? Dice que luego del diluvio, de entre los hijos de Adán, algunos se identifican con la línea de la fe, la línea santa, la del reino de Dios, y a otros se le identifican con la simiente de la serpiente. La tierra vuelve a llenarse de hombres, y en Babel encontramos nuevamente la oposición de los hombres hacia los mandatos del Señor. Ellos estaban rebelados. Ellos no quieren llenar la tierra, sino que pretenden construir una ciudad con una torre tan alta que ellos mismos puedan constituirse en dioses. Eso era lo que ellos querían, ser grandes. Y el castigo del Señor viene
y los esparce a través de la tierra, confundiendo sus lenguas. Aquí tampoco encontramos a los creyentes atando a los enemigos del reino. Luego, el Señor llama de en medio del paganismo a Abraham también, quien obedece la voz de Dios, mostrando así que era parte de la simiente de la mujer, de la simiente santa. Y en él se le dan promesas específicas de que será el padre de una gran nación en el cual el reino es de Dios. Entonces, vemos aquí en la Torre de Babel, ok, sí, ellos se unieron, hablaban el mismo idioma y todo, pero es que había idolatría en este lugar. Ellos querían llegar más alto que Dios, por eso construían, por eso ellos se pusieron de acuerdo. Y eso lo podemos ver en la maldad muchas veces. En la maldad a veces usted ve más unión que en los hijos del Eterno. Ellos se unieron para una idolatría, para ser grandes. Voy a leer la historia aquí, dice, y hubo un tiempo para ya lo último y terminar. Y la otra semana seguimos con este tema. Dice, hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban la misma palabra. Al emigrar hacia el oriente encontraron una llanura de la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron, vamos construyamos una gran ciudad para que nosotros con una torre que llegue hasta el cielo, y eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma, pues de esto nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llama Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas y así los dispersó por todo el mundo. Amén. Así fueron dispersos. ¿Por qué? Porque lo que al final ellos estaban haciendo no era bueno. Tal vez en su ignorancia, ¿verdad? Estaban haciendo algo que no era bueno. Pero Dios todo lo ve. Aquí vemos que se le presentó a Abel. A Caín, perdón. Se le presentó a Caín. Y también habla que se le presentó a Adán y a Eva. Y que él los estaba viendo. Ahora vemos en la Torre de Babel que Dios los estaba viendo. Dios está viendo todo lo que nosotros hacemos. Amén. Dios todo lo sabe. Entonces, no se confunda que porque usted ora muy bonito, que porque usted tiene palabras poderosas, porque usted se las aprendió todas. Hay gente que habla en lenguas porque se las aprendió las lenguas, tanto oírlas, no porque vienen del Espíritu. Dios todo lo está viendo. Dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo ve, absolutamente todo. Amén. 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 Padre, en nombre de Yeshua, en esta hora, Señor, te damos gracias, Espíritu de Dios, por tu palabra, por tu enseñanza. Padre, prepáranos para la siguiente semana, Señor. Prepara para los que van a hacer estas tareas, este resumen, Señor, para que puedan aprender y pueda ser revelado lo que tú estás enseñando a través de esta clase, Señor. Tal vez muchos no lo entiendan ahorita, Padre. Tal vez se confunden.
así como se quiso confundir en la Torre de Babel, Señor. Pero hoy, Señor, ponemos tu poder delante, tu soberanía, tu sabiduría delante de cada uno de nosotros, Padre. Guíanos a toda verdad, Señor. Guíanos a toda verdad, Padre. Y enséñanos y capacítanos a saber guerrear, a saber pelear la buena batalla de la fe. A no desanimarnos con nada, Señor. Sino que en cada lucha, en cada guerra, ser más fuertes, ser más diligentes. Ir hacia el propósito que tú nos has asignado. En el nombre poderoso de Yeshua. Atamos todo espíritu de venganza, de opresión y de mentira. Ahora en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Y le damos un aplauso al Espíritu de Dios. Gloria al Padre, al Padre eterno, al Espíritu de Dios, que es lo más grande y lo más hermoso que nosotros tenemos. Amén. Gloria a Dios. El Santo y Todopoderoso es el Señor. Amén. Buenas noches, que descansen, mis amados, que el Padre Eterno los bendiga. Buenas noches. Buenas noches y mil bendiciones. Buenas noches, Omar, y sabemos que estamos en una guerra espiritual que hay que ir fuerte, fuerte. Amén. Amén. Buenas noches, pastora, gracias. Buenas noches. Que Dios me los bendiga.